Cuando The Walking Dead se estrenó, nadie imaginaba que se convertiría en un fenómeno mundial. Pero lo que pocos saben es que detrás del éxito, hubieron actores que abandonaron la serie en silencio, decisiones creativas que enfurecieron al elenco y un conflicto interno que casi acaba con The Walking Dead. Hoy descubrirás lo que ocurrió realmente detrás de cámaras. Antes de ser un muerto viviente, The Walking Dead fue el proyecto que todos en Hollywood rechazaron. HBO y NBC dijeron que era demasiado oscura y absurdamente violenta. El autor del cómic tuvo que mentirle a la editorial Imagine Comics, diciendo que los zombies eran un plan de extraterrestres para que le aprobaran la publicación. Esa misma intensidad la llevó a la televisión. El estreno fue en el 2010 y rompió récords de audiencia. La atmósfera era sucia, real y cinematográfica. Sin embargo, detrás de cámara la cadena AMC ya estaba planeando cómo exprimir el éxito recortando gastos. A pesar de que la temporada 1 fue un fenómeno global, AMC tomó una decisión inaudita. Redujo el presupuesto de 3.4 millones a 2.7 millones de dólares por episodio para la segunda temporada y exigió más capítulos. Frank Darabont, quien fue el director de la primera temporada, peleó ferozmente contra estos recortes. En respuesta, AMC lo despidió a mitad de la producción de la temporada 2 en julio del 2011. Darabont y la agencia Creative Artists Agency demandaron a AMC en 2013. AMC tuvo que pagarle $200 millones en 2021 para cerrar el caso. Tras el despido de Darabont, el ambiente en el set de Georgia se volvió tóxico. No todos los actores estaban dispuestos a callar. Jeffrey Demun, quien interpretaba al sabio Dale Horvath, fue el primero en rebelarse. Demun era un colaborador frecuente de Darabont. Al enterarse del trato humillante hacia el director, llamó a los ejecutivos y les dio un ultimátum: mátenme ahora mismo. No quiero pasar un minuto más aquí. La muerte de Dale no estaba planeada. Tuvieron que reescribir guiones de emergencia, lo que causó que su muerte se sintiera apresurada y sin sentido para muchos fans. Este evento dejó una cicatriz real. Los actores entendieron que en esta serie nadie estaba a salvo, no por razones artísticas, sino por conflictos de negocio. Otra de las polémicas salidas fue la de Andrea, Laurie Holden. Lauren también era muy cercana a Frank Darabont. Holden reveló años después que recibió una llamada a las 10 de la noche, un día antes de grabar, informándole que su personaje moriría, a pesar de que inicialmente le habían firmado un contrato por 8 temporadas. Muchos fans creen que esto fue un castigo residual por su cercanía con Darabont. Pero esto no es todo. Shonda Rhimes cumplió 18 años. Su familia cuenta que el showrunner Scott Gimple le aseguró que el personaje era vital para el futuro. Basándose en esto, Rhimes compró una casa cerca del set para establecerse. Semanas después de la promesa, recibió una llamada. Hall moriría por la mordida de un caminante. Aunque AMC nunca lo confirmó, los analistas y el padre de Rhimes sugieren que fue para evitar pagarle un salario de adulto tras la renovación de su contrato. Matar a Carl fue el error final. Rick perdía su razón de ser, y los fans entendieron que la serie ya no seguía la lógica de los cómics. Con la muerte de su hijo en la ficción, el actor Andrew Lincoln, quien interpretaba a Rick Grimes, sintió que el círculo se había cerrado de la peor manera. Lincoln vivía en Inglaterra y pasaba más de medio año en Georgia, Estados Unidos. Estaba perdiéndose la infancia de sus hijos. Cuando Andrew anunció su salida, el elenco quedó devastado. Él era el líder moral. Sin Rick, la serie perdió su brújula. Aunque se fue para estar con su familia, AMC no lo dejó ir del todo. Lo mantuvo atado con la promesa de películas que nunca llegaron, transformándolas años después en una miniserie para no perder los derechos del personaje. Mientras el protagonista se iba, otra pieza clave, Lauren Cohan, quien daba vida a Maggie, entró en una batalla campal con la cadena. Al renovar su contrato para la temporada número 9, Lauren exigió un salario equitativo al de sus compañeros masculinos. AMC, a pesar de ser Maggie un personaje principal desde la temporada 2, se negó rotundamente. En un acto de dignidad profesional, Cohan abandonó la serie en el mismo episodio que Andrew Lincoln. Se fue a protagonizar una comedia en otra cadena. Solo cuando su nueva serie fue cancelada y AMC finalmente abrió la billetera, ella aceptó volver, pero el daño estaba hecho. Maggie desapareció por años sin una explicación sólida en la trama.
Ante la fuga de estrellas, AMC puso todas sus fichas en un solo hombre, Norman Reedus, el icónico Daryl Dixon. Para evitar que Reedus también se fuera, AMC le ofreció un contrato maestro de más de $20 millones, convirtiéndolo en uno de los actores mejor pagados de la televisión por cable. La serie pasó de ser una trama coral a centrarse casi exclusivamente en Daryl. Personajes interesantes fueron dejados de lado solo para darle tiempo en pantalla a él. Muchos críticos sugieren que Daryl sobrevivió tanto tiempo no por el guión, sino porque su mercancía, camisetas, figuras, ballestas y mucho más era lo único que seguía manteniendo a flote las finanzas de la cadena. Mientras la serie perdía audiencia, un escándalo fuera de la ficción sacudió a la industria. En 2017, durante el rodaje de la temporada 8, ocurrió una tragedia que reveló las grietas de la seguridad de la producción. Un experimentado doble de acción murió tras caer de un balcón de 6 metros. El plan era que cayera sobre una colchoneta, pero por un error de cálculo, golpeó el concreto de cabeza. La familia del actor demandó a AMC, alegando que la cadena recortó costos de seguridad para ahorrar dinero y tiempo. Un jurado en Georgia ordenó a la cadena pagar $8.6 millones a la familia del actor. A lo largo de la serie hubieron salidas de varios actores, tal como el caso de Tom Payne, el actor que interpretaba a Jesús. En la temporada 9 el actor solicitó salir de la serie porque se sentía frustrado con el manejo de su personaje. Payne se había entrenado intensamente en artes marciales para escenas de acción, pero sentía que el personaje de Jesús no estaba siendo aprovechado y prefería que lo sacaran antes de seguir en el fondo de las escenas. Otra salida fue la de Danai Gurira, la actriz que interpretaba a Michonne. En la temporada 10 decidió dejar la serie para enfocarse en otros proyectos creativos, especialmente en su faceta como dramaturga y guionista, además de su creciente carrera en el cine tras el éxito de Black Panther. El bloque final explica por qué la serie nunca tuvo un final real. Se convirtió en lo que los personajes más temían, un muerto viviente que camina por inercia. En lugar de terminar la historia de manera épica, AMC decidió dividirla en pedazos. Antes de que terminara la temporada 11, ya habían anunciado spin-off, como Dead City con Maggie y Negan y la serie de Daryl Dixon. El último episodio de la serie original fue criticado porque no cerró las historias. Se sintió como un comercial de 60 minutos para los nuevos shows. The Walking Dead no murió por falta de ideas, sino por avaricia, al intentar vender tantas historias a la vez. El fenómeno cultural que una vez unió al mundo se diluyó hasta volverse irrelevante para el público en general. Y hasta aquí la historia detrás de The Walking Dead. Recuerda suscribirte y compartir este video.